Hola iglesia de Dios, gente del mundo que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales, a través de nuestro portal de internet, adonayma.com, a través de la gran oportunidad que tenemos todos de llegar ahí, de ser ministrados por medio de avivamehd.tv y a través de todos los portales, YouTube y demás. Muy pero que muy buenos días. Hoy es un día especial. Hoy es domingo y el reloj marca las 10 de la mañana y es hora de empezar este precioso servicio, esta preciosa reunión, este tiempo con el Señor, después de haber sido testigo de una semana preciosa donde ya el sol se descubre y la naturaleza anuncia que la primavera está aquí y todo es diferente y tenemos rosas, flores, jardines, sol y una temperatura espectacular aquí en Estados Unidos. Buenos días a todos, Dios le bendiga grandemente. Buenos días, Adonai, usted que está en su casa, allí con su familia. Vaya preparando el ambiente porque vamos a hacer una fiesta preciosa hoy. Hoy es, como anuncié, domingo 10 de mayo y bueno, hoy es un día muy especial porque desde el 1908 este país celebra y otros muchos países celebran el Día de las Madres. Así que es una ocasión muy singular, muy especial que siempre celebramos con abrazos, afectos, regalos, sonrisas, comidas y cuantas cosas, poesía. Bueno, mientras esperamos por los servicios presenciales, hoy lo vamos a hacer virtualmente, pero desde aquí nuestro abrazo a todas las mamás y quiero bendecir y darle gracias a los cielos, al Señor, muy especialmente por mi madre, Danis, que nos está viendo en este momento. Mami, un abrazo, gracias, feliz Día de las Madres. También a mi esposa, la pastora Juana, muchas gracias por ser tan excelente esposa y tan buena mamá también. Y como no, a todas las madres de Adonai, esas son mis hijas, esas mujeres que han sabido creer en el Señor y educar a sus hijos bajo los principios del reino, porque toda madre inteligente, y me excusan los demás pastores, pero toda madre inteligente y sabia educa a sus hijos con los principios del reino de Dios que practicamos aquí en Adonai. De todos modos, buenos días, vamos acomodándonos, estamos a punto de comenzar la adoración, pero ¿qué te parece si hacemos esto como hacemos todas las reuniones para el Señor Jesucristo? Vamos a poner esto en las manos de nuestro Señor para que Él se glorifique, para que el Espíritu Santo llene nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida en el día de hoy. Yo sé que el Espíritu ha obrado en tu corazón, en tu interior, pero ya estás vacío, ya estás sediento, ya tienes hambre, porque lo que te dio el Espíritu ya se lo diste a otro, ya ministraste gente, ya llamaste, ya hablaste de Él y hay hambre otra vez. Así que este domingo yo te invito, levanta tus manos allí donde estás. Si no tienes a tus hijos al lado, este es el tiempo de que tú los llames, llama a tus hijos, colócale la silla junto a ti, haz que tengan su Biblia y vamos a deleitarnos en la presencia del Señor. Levanta tus manos al cielo, allí donde estás, desde casa, desde tu oficina, en tu vehículo, si estás, de repente párate ahí en un ladito de la carretera y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y a poner este precioso servicio en sus manos. Padre, gracias te damos, te bendecimos, levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias al Señor. Él ha sido bueno, el Señor ha sido maravilloso. Estos son tiempos difíciles, pero también tiempos de aprender mucho. Dile conmigo, gracias Padre, tú has sido bueno y maravilloso. Nos presentamos ante ti en esta preciosa mañana de domingo, Señor. Hoy es Día de las Madres y también es tu día, porque tú eres el más grande, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y cómo no adorarte y bendecir tu nombre. Sacamos este tiempo, Señor, después de haber sido testigo de una espectacular semana para darte gloria y honra. Para decirte, Señor, gracias porque hasta hoy tú nos has sostenido. Tú has sido bueno, tú has sostenido nuestra familia, nuestra casa. Tú nos has dado de comer, tú nos has llevado hasta un puerto seguro. Y te damos gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Venimos a adorar tu nombre. Venimos ante tu presencia porque queremos adorarte. Queremos sacar de nuestro interior nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor ofrenda de amor a ti, Padre de la gloria, que te mereces todo. Así que díselo conmigo ahí un minuto más, mi gente, ahí donde estás, dile, Señor, gracias.
te bendecimos, tú eres bueno, tú eres el dueño de esta casa, díselo, dile conmigo, tú eres el dueño de esta casa, tú tienes autoridad sobre mí y sobre mis hijos, tú eres, Señor, el dueño de la iglesia, tú eres el dueño de la humanidad, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, a ti te pertenece el mundo y toda su plenitud, el Satanás no tiene nada en el mundo, todo te pertenece a ti. Y dile, Señor, gracias porque tú has sido bueno, tú nos has permitido vivir, Señor, y vivir hoy es un privilegio. Te honramos y te bendecimos y este tiempo, Señor, te lo dedicamos a ti, mi Dios. Ahora vamos a empezar esta adoración y ya empezamos a adorar desde que nos levantamos, pero ahora de una manera especial. Los muchachos ya se están preparando. Joffrey tiene una adoración preciosa para ti, Señor, y te vamos a adorar junto con él, y nuestros cánticos van a ser para glorificar tu nombre, porque tú has sido bueno, mi Dios. Gracias, Padre, bendice la iglesia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que este Día de las Madres tú toque el corazón de madres que en este momento están posiblemente sedientas de ti, aquellas madres que están sufriendo, que tienen alguna necesidad, aquellas madres que están soñando con que sus hijos regresen a ella, con que hagan lo correcto, Señor. Te pedimos guianza del Espíritu Santo para que tú las bendiga en toda bendición, que tú levantes en su casa un clamor, que tú levantes en su casa un altar, Señor. Te bendecimos y te honramos a ti, Dios de todas las madres, Dios de todos nosotros, Dios del universo, Dios poderoso. A ti, Jesús, nuestra alabanza y nuestra mejor adoración. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo que tú te vas a glorificar. No solamente hoy domingo, sino todos los días, Señor, tú te vas a glorificar. Tú vas a llenar de gloria, de paz, de luz nuestra casa, nuestra vida, Señor. Nuestra vida ya no es igual. Todos somos diferentes. Tu Espíritu nos ha tocado y nos hemos transformado desde adentro. Nuestro interior ha sido renovado, Señor, y te queremos dar gracias porque ahora nos sentimos libres. Ahora podemos levantar nuestras manos y clamar a ti. Ahora sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que has tenido cuidado desde que nacimos, porque tú nos concebiste desde la fundación del mundo. Padre, gracias, te bendecimos, es tiempo de adorarte, y ahí donde estás con tus hijos y todos adoremos al Señor en toda bendición, con toda plenitud, con toda fuerza, con toda ansia. El Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que vamos a comenzar este tiempo precioso de adoración al Señor, y entonces después continuamos con lo que resta del servicio. ¿Te parece? Dios te bendiga y vamos a adorar al Señor. Escucha las letras de esta canción y haz la tuya, ya que Jesucristo es más que suficiente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Oh, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Oh, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Yeah, yeah. Jesucristo basta. Yeah, yeah. Tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Yeah. Tal y como somos nos amó. Yeah, yeah. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, yeah. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Bueno, aquí estamos después de esta preciosa adoración. Hay una atmósfera linda en nuestros hogares. Aquí donde estamos hay una presencia de Dios tremenda y es hermoso cuando de domingo adoramos al Señor, le enseñamos a nuestros hijos cómo se adora al Señor de corazón, le enseñamos a nuestros hijos los valores cristianos, los principios del reino, le enseñamos a nuestros hijos las mejores cosas. La ventaja que tiene toda familia es adorar al Señor. Y el Espíritu Santo está en tu casa. Hemos hablado recientemente, queridas, amadas personas que nos ven alrededor del mundo, hemos hablado que el Espíritu Santo ha estado visitando ciudades, ha estado visitando hogares. El Espíritu Santo se ha movido de una manera impresionante, ha sido sensible su visitación en muchos lugares. Y tú me preguntarás, bueno, pastor, ¿cómo es esto que el Espíritu Santo se ha estado moviendo cuando hay tantas gentes en los hospitales y tanta gente sucumbiendo? No preste mucha atención a las malas noticias, solamente pon tu olfato en el ambiente, en la atmósfera, en lo que hay. Hay una atmósfera de santidad tremenda. El Señor está visitando y a partir de ahora, en este tiempo, en esta temporada que hemos estado en casa, en cuarentena, nada será igual. Todo ha sido transformado. Nuestro interior ha sido transformado y renovado y está el Espíritu trabajando en el corazón de muchos. Así que no pierdas el enfoque y mantente en la visitación del Espíritu Santo del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos visita, no queremos que Él se vaya, que Él se quede con nosotros, y es precioso eso. Así que, dicho esto, vamos a entrar a la palabra, a la palabra de hoy domingo, que es una palabra que nos va a edificar, nos va a enseñar mucho. Y estamos en la misma línea, estamos hablando de arrepentimiento. ¿Te acuerdas? El domingo pasado hablamos de eso y vamos a seguir en esa línea porque el Señor eso es lo que quiere. He sentido fuertemente en mi corazón, en mis sueños, en mis oraciones, en mi tiempo con el Señor, tiempo maravilloso que tú también lo has tenido. He sentido las ganas inmensas de predicar la palabra, pero en otra orientación. Estamos cansados de hacer las mismas cosas y es tiempo de hacerlas diferentes. Estamos cansados de hablar lo mismo y es tiempo de hablar las cosas a otro nivel, de sincerarnos, de abrir nuestro corazón ante la iglesia y ante el Señor y arreglar las cosas. Es tiempo de arreglar las cosas porque ya estamos en la orilla, como
predicamos en días pasados. Y hoy el título de la prédica, si tienes lápiz, por favor anota porque es muy importante. Escucha bien, el título de la prédica se llama ¿Y ahora qué haremos? En forma de pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Y qué haremos entonces? Como tú quieras decirlo, puedes escribir ¿qué haremos entonces? ¿Y ahora qué haremos? No vamos a hablar hoy acerca del Día de las Madres. Vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar de los planes de la iglesia. Porque ya el mundo está abriéndose. Estados Unidos y otras naciones del mundo están a punto de reabrir las cosas. Y vamos a volver a la normalidad, pero va a ser diferente. Entonces, si va a ser diferente, ¿qué es eso que vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas preguntas y las personas le preguntarán a sus pastores qué es lo que vamos a hacer, y la gente de Adonai me preguntarán a mí, pastor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas que usted dice que el Señor está poniendo en nuestras manos para vivir diferente, para predicar diferente, para actuar diferente, para vivir según el reino de Dios? Me gusta mucho hablar del reino de Dios porque si es lo que predicamos, tenemos entonces que vivirlo. Y hay gente allí afuera que están sensibles. Escucha bien. Hay gente que están sensibles, que están al tris de una palabra. Hay gentes, escucha esto, hay gentes que están en este momento solamente esperando que tú lo llames. Hay gente que están esperando que tú declares una palabra. Hay gente que están esperando que tú pongas un tema en tu trabajo, y donde quiera que vayas, cuando regreses, te van a preguntar y van a decirte acerca de sus experiencias y te van a preguntar acerca de la tuya. Es la oportunidad para tú hablarle a esas almas que están sedientas, igual que nosotros, sedientas de algo diferente, y verás qué bendición. Y esa gente va a venir a la iglesia, pero no la vamos a dejar a medio de camino, no la vamos a dejar por allá, sino que esa gente vamos a ministrarla de una manera muy especial y la vamos a reformar. Vamos a hacer de la iglesia lo que el Señor dijo, ¿te acuerdas? Vamos a hacer una gran escuela. Estamos haciendo una gran escuela en la iglesia y vamos a reaprender, porque siendo honestos, de verdad, y yo no sé si tú piensas igual que tú, no hemos sabido vivir. Hemos gastado mucho tiempo viviendo mal, viviendo en la miseria espiritual. Hemos gastado mucho tiempo en discusiones estériles o descansando o hablando de temas que no nos ayudan a crecer. Hemos gastado mucho tiempo, muchos años de nuestra vida en tonterías, y me excusan el término, pero en boberías, en asuntos que de ninguna manera nos ayudan. Y ese tiempo el Señor quiere que la iglesia se enfoque, se oriente en temas trascendentales que tengan que ver con nuestro crecimiento personal y sobre todo nuestra relación con el Señor, que es lo más importante. Todos los temas que nos ayuden a conocer mejor al Señor son bienvenidos. Todos los temas que nos ayuden a crecer y a desarrollarnos es lo que vamos a hacer. Todos los temas que nos ayuden a descubrir las bondades del Señor y a descubrir que nuestra relación necesita mejorar con Él, lo vamos a desarrollar en este 2020. Es precioso. Entonces el título de esta prédica así se llama, ¿verdad? ¿Qué haremos? Así se llama, ¿qué haremos? Y yo quiero que tú vayas conmigo al libro de los Hechos. Y esta pregunta, el libro de los Hechos y otra parte de la Biblia la dice varias veces. Pero ve conmigo al libro de los Hechos y vamos a leer solamente 2 versículos. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer solamente desde el verso 37 al 39. Hechos 2, versos 37 al 39. Presta atención a esto que es interesante. Escucha, esto fue el día de Pentecostés, después que los discípulos estaban en aquel aposento alto. Ya no eran discípulos, sino que ya el Señor los había enviado, ya eran apóstoles, y estaban allí en el aposento alto esperando por aquella visita del Espíritu Santo de Dios. Y una vez sucedido esto, esta gente vivieron la experiencia más maravillosa de su vida, y la Biblia no habla de que fue en una habitación que ocurrió lo que vamos a desarrollar ahora, pero seguramente fue afuera, porque era mucha gente y Pedro estaba lleno del Espíritu y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, así como está la iglesia hoy. Y era un momento muy, muy hermoso. Allí comenzó la iglesia. Pero vamos a leer en el verso número 37 al 39. Dice: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Escucha bien, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice otra vez?
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y después dice más, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y escucha bien, y para todos los que están lejos. ¿Para quién es la promesa? Para todos los que están lejos, para los que vienen detrás de ti, para los que todavía no conocen al Señor y están en pecado, para ellos también es la promesa que posiblemente ya tú tienes en tus manos. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba y decía otras cosas. Vamos a dejarlo ahí, vamos a desarrollar esto. ¿Qué haremos? El Espíritu Santo se había desbordado en aquella habitación, y cuando esta gente salió de aquel cuarto era impresionante el poder de Dios, y allí comenzó la iglesia. Este es el primer discurso del apóstol Pedro ante muchísima gente. Allí comienza la iglesia, y aquel hombre que no sabía hablar, que era un poco tosco en la forma de expresarse, fue lleno del Espíritu Santo y su vida jamás fue igual. ¿Te parece? Así estamos nosotros. Muchos de nosotros quizás no sabíamos muy bien hablar. Muchos de nosotros no conocíamos algunos aspectos de Dios. Muchos de nosotros no habíamos tenido ese tiempo inmenso en el aposento, en la tranquilidad del hogar, en el cuarto secreto para descubrir las bondades de Dios. Y en estos tiempos hemos descubierto eso y hemos tenido un tiempo especial con el Espíritu Santo. Es decir, hemos estado llenos del Espíritu Santo de Dios, y entonces viene la pregunta, ¿y ahora qué haremos? Esta gente le preguntaron con sobrada razón al apóstol Pedro, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pedro dijo, tienen que arrepentirse de todo corazón y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dijo, tienen que bautizarse y tienen que arrepentirse para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? Si no nos arrepentimos, si no le hacemos espacio al Espíritu Santo, si no cambiamos nuestra mentalidad, nunca jamás la iglesia, ni la humanidad, ni las naciones de la tierra van a ser llenas por el Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo poder obrar, tú tienes que decir, lo que tenía lo dejo, mis malos hábitos lo pongo a un lado, ya no los quiero más, yo necesito algo nuevo, algo más poderoso, algo más ventajoso, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El plan de Dios desde el origen fue que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El asunto está en que nosotros no hemos sabido trabajar el tema del arrepentimiento. Y tú dirás, bueno, pastor, pero yo estoy en la iglesia ya hace 4 años, yo dejé la bebida, ya yo no he estado más en vicios, ya yo trato mejor a mi esposa, ya yo tengo una mejor vida, no he matado a nadie, entonces yo diezmo y ofrendo en la iglesia, entonces no tengo por qué arrepentirme. Siempre vamos a tener motivos y aspectos en los cuales tenemos que renovarnos. El arrepentimiento no es de ayer, el arrepentimiento es un tema que viene desde el primer día de la iglesia y nos alcanza a nosotros hoy. Y es un tema que está de moda, fíjate, el arrepentimiento, pero no arrepentirnos como lo conocemos, sino tenemos que ampliar el foco y poner en contexto esa palabra. ¿Cómo es que nos vamos a arrepentir? Por eso a esta gente le preguntaron al apóstol, ¿y entonces qué haremos? ¿Qué haremos? Apóstol, ¿qué haremos? Y los otros apóstoles que estaban allí, llenos del Espíritu Santo también, escucharon estas palabras, porque no fue uno, sino muchos. Le preguntaron, señores apóstoles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Apóstol Pedro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate una cosa, este es el primer discurso del apóstol Pedro. Aquí comienza la iglesia. El apóstol Pedro no era ningún bobo, ¿sabes? Así que te digo esto, los 17 profetas del Antiguo Testamento, todos predicaron de arrepentimiento. No hubo un solo profeta del Antiguo Testamento que no predique y que su palabra no sea el tema central, el arrepentimiento. Y cuando comenzamos entonces, que pasamos Malaquía, que llega Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, ¿de qué habla? De arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. El arrepentimiento anunciaba al maestro y anunciaba al maestro de forma diciendo arrepiéntanse. ¿Y Jesús cómo comienza su ministerio? Hablando de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí. De eso habla el Señor, de arrepentimiento.
Pero Pedro, en este primer discurso, no fue bobo. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Y de dónde se agarró? Fíjese, si tú vas un poquito más atrás y lees en el verso 17, Pedro, cuando comienza aquel discurso, aquella prédica, aquella exposición ante gente que como tú y yo y como la gente que te vas a encontrar en la calle y tus amigos, agarra y chequea tu lista de contactos en el teléfono y puedes ver cuántas personas de esas han testificado que han tenido experiencias extraordinarias con el Señor. Mi pregunta es que tú te preguntes, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que tú le preguntes al pastor, ¿qué es lo que nosotros como iglesia vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar esa gente? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Y Pedro, que repito, no fue bobo, se agarró del profeta Joel y comenzó su discurso diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán sueños, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice más, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En aquellos días profetizarán. El apóstol Pedro había agarrado esta profecía y la había traído al momento, en su momento. A un pueblo que estaba asustado, a un pueblo que estaba confundido, a un pueblo que estaba arrepentido porque en esos días habían ajusticiado al Señor Jesucristo. Y ellos habían sido testigos de la grandeza del Señor Jesucristo. Y se habían dado cuenta que mataron al hombre equivocado. Se habían dado cuenta que Jesucristo ciertamente era el Hijo de Dios. Y estaban arrepentidos por dentro, pero necesitaban una palabra, necesitaban a un líder, necesitaban a un mentor, necesitaban a un guía, necesitaban a un coach, necesitaban a un pastor, necesitaban a un apóstol, necesitaban a alguien que le dijera, estás equivocado. La pasada semana te dije, no vamos a juzgar, pero sí podemos señalar puntos. Y sí podemos ministrar a las personas de forma tal que ellos se reorienten. Hay personas que se creen sabias. Y dice la palabra que muchos caminos del hombre que se creen que son buenos terminan siendo caminos de mal, caminos de muerte. Y hay muchos que están esperando que tú les ministres. Hay muchos que están esperando que tú los invites a la iglesia. Hay muchos que están esperando que tú le plantees el tema. Hay gente que está esperando que hablemos sobre esos tópicos, sobre sus vidas, porque están cansados. Como tú y yo también estuvimos cansados por mucho tiempo de la vida que llevamos. Y ahora aquí en la iglesia te has sentado y tienes un tiempo aquí. Es tiempo, iglesia, de levantarte. Hay trabajo. La palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero hay buenas noticias. El Señor está levantando en este tiempo hombres y mujeres como tú y como yo, llenos del Espíritu Santo, llenos, iglesia, escucha bien, llenos del Espíritu Santo. El Señor está levantando una iglesia renovada en estos tiempos. El Señor está levantando una iglesia llena de poder, bien orientada, bien dirigida, una iglesia arrepentida. Y por eso Pedro se agarra del profeta Joel y lee en Joel 2. Aleluya, oh gloria a Dios. Y lee, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y esa profecía le sirvió a Pedro. Y hoy es perfectamente, es como la ficha que falta en el rompecabezas. Si hay una ficha que faltaba en el rompecabezas es esta. En los postreros días, léase, hoy, dice el Señor, no el pastor Wimpis, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mi pregunta es, ¿qué haremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una sensibilidad espiritual tan grande en la humanidad? Cuando el Señor ha visto que su pueblo está sediento de una palabra y te ha puesto a ti y a mí para que declaremos esa palabra. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo está esperando que nosotros actuemos, que nosotros nos movamos, y nosotros somos esas herramientas que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón para que nosotros llevemos esa palabra. La iglesia necesita moverse, la iglesia necesita reorientarse. Han pasado 502 años de aquella reforma del Martín Lutero
Y es necesario que la iglesia sea renovada ahora. Y de hecho, en este 2020, el Señor ha renovado su iglesia. Ha renovado la mentalidad de la iglesia. Ha renovado la forma de pensar. Y cuando abramos, ya no seremos los mismos. Seremos diferentes, iglesia. Seremos diferentes. Y el poder de Dios habrá llenado nuestros corazones. Y nosotros habríamos regresado a los templos absolutamente arrepentidos, llenos de nuevos proyectos, de nuevas ideas, de una mejor manera de ver a nuestros hermanos, de tratarnos como una familia verdadera, como una familia del reino. Ese es el reino. De eso se trata, el aspecto más amplio de la palabra arrepentimiento. Me gusta mucho el libro de los Hechos porque nos pone en perspectiva y nos enseña cómo comenzó la iglesia. Cuando nosotros decimos volvamos a la senda antigua, hacemos referencia en parte a la primera iglesia, al primer amor, a cómo comenzaron las cosas. La iglesia de Jesucristo comienza precisamente aquí, cuando el apóstol Pablo hace este primer discurso. Y dice la palabra más adelante que unos 3,000 personas aceptaron al Señor y se arrepintieron de todo corazón de su maldad, de sus culpas, de sus hechos. Esta gente jamás fue la misma. Si esta gente hubiese sido la misma, entonces hoy tú y yo no fuéramos iglesia, porque la iglesia de aquellos días hubiese sucumbido. La iglesia permaneció porque comenzó bien y la gente de verdad de corazón se arrepentía. De hecho, estos 3,000 y después los 5,000 del segundo discurso, todas aquellas personas formaron escuelas y se volvieron discípulos del Señor. Así comienza la iglesia, con una actitud de arrepentimiento colectivo. Y nosotros estamos inmersos precisamente en eso. Cuando nos hablan de arrepentimiento, no podemos abocarnos a un sentido de culpabilidad, sino más bien a un sentido de sacar a causa. No sé si me va entendiendo. Cuando anunciamos arrepentimiento, no estamos necesariamente poniendo el dedo sobre la llaga de nuestro hermano, sino lo estamos haciendo pensar en forma honesta acerca de aquellas cosas que han estado alojadas en nuestro interior, que han de ser sacadas porque no tienen ninguna relación con el Espíritu Santo ni con el reino de Dios. Y Dios reclama, tienen que arrepentirse. ¿Sabes qué? No solamente los 17 profetas del Antiguo Testamento hablaron de estas cosas. También te dije que Juan y el Señor Jesucristo hablaron de arrepentimiento. Pero me gusta el libro de los Hechos porque tú lo puedes dividir en dos. Digamos, en el libro de los Hechos vamos a encontrar dos personas principales entre muchos tremendos hombres y mujeres de Dios. Tremendos hombres y mujeres de Dios. Pero hay dos principales. Número uno, el apóstol Pedro. Y número dos, el apóstol Pablo. Si tomas los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, te va a encontrar a Pedro diciendo más de 30 veces, yo he sido testigo. Hemos sido testigos de Jesucristo. Tienen que arrepentirse. El Señor demanda arrepentimiento. ¿Te fijas? La palabra estelar en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos es: hemos sido testigos, arrepiéntanse. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Te necesitamos arrepentirnos, porque nosotros hemos sido testigos de lo grande que es Jesucristo. Eso anunció Pedro. Ese fue el mensaje de Pedro. Ese fue el discurso de Pedro. De hecho, un poquito más adelante de la cita que leímos en Hechos 2, cuando Pedro hace el segundo discurso o el segundo gran servicio o la segunda gran fiesta, como tú quieras decirle, también habló de arrepentimiento. También habló de arrepentimiento y se convirtieron unas 5,000 personas. Había una hambre tremenda por la palabra de Dios en aquellos días. Y esa misma hambre y ese mismo ímpetu en el 2020 es notorio. Aquellos que pensaban que la iglesia estaba muerta y que solamente hablaba de prosperidad y de temas secundarios se equivocaron. El 2020 ha marcado la era del arrepentimiento de la iglesia, la era de la renovación. Escribe eso, 2020 es la era de la renovación del pensamiento de la iglesia. 2020 es la era de la renovación del corazón del pueblo de Dios. El 2020 es la era de nosotros encontrarnos con nosotros mismos y con el Señor. Como el apóstol Pablo, en su primera vez camino a Damasco,
Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, se encontró Pedro con Jesucristo, se encontró Pablo con Jesucristo. La primera vez que se encuentra con Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene un encuentro con este hombre y este hombre cae de su caballo. Y cuando está en el suelo, se da cuenta que ya no era aquel hombre bravucón, soberbio, violento, religioso. Y le dice al Señor, yo sé que eres tú, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba en el suelo cuando le dijo al Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor, que yo haga? Y todos sabemos la historia. El Señor lo mandó a que se fuera a una casa y duró 3 días, dice la palabra, sin comer ni beber nada, absolutamente en silencio, como hemos estado tú y yo en nuestras casas. La segunda parte, para regresar al libro de los Hechos, es la parte de Pablo. Pablo comienza su ministerio con una palabra trascendental que va a recorrer desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Cree, tienes que creer. Cree es el verbo estelar de Pablo. Escucha bien, el verbo estelar de Pedro es arrepentimiento y testimonio. Somos testimonio, hemos sido testigos de la grandeza de Dios. Así como tú y yo hemos sido testigos de la grandeza de Dios, necesitamos arrepentirnos de corazón, de verdad. Iglesia, escucha bien con atención, mírame aquí. Necesitamos un arrepentimiento genuino que no se parezca jamás a las otras veces que no nos hemos arrepentido. Un arrepentimiento integral que abarque todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro aspecto con el Señor comenzando, nuestro aspecto con la familia, laboral, de finanzas, en todo. Nuestra forma de pensar, nuestra vieja manera de pensar tendría que quedar atrás. En el siglo XXI, en el año 2020, no cabe esa manera de pensar, no nos haya ayudado y necesitamos crecer. Entonces, el libro de los Hechos, divídelo en 2. Del capítulo 1 al 12 vas a encontrar la palabra testimonio, hemos sido testigos, y vas a encontrar la palabra arrepentimiento. Cuando lees a Pedro, cuando pienses en Pedro, piensa en arrepentimiento. Le predicó a la iglesia como el que más acerca del arrepentimiento. Y entonces entra Pablo a escena y del capítulo 13 al 28, Pedro habla de creer. Necesitamos creer, porque si no crees, ¿cómo vas a arrepentirte? Si no crees de corazón, ¿cómo vas a arrepentirte? Bueno, pastor, lo que pasa es que el asunto está muy difícil y en mi casa hay muchos problemas. Eso lo dice usted porque tiene sus hijos y sus hijas en la casa y usted tiene su esposa, usted todo está muy bien en la casa. Para usted es fácil hablar de la relación mía con el Señor, pero yo no he visto al Señor en casa. Más bien, mis hijos están enfermos, mi hija se fue, mi esposo me abandonó, hay muchos problemas financieros en casa. Entonces yo no creo tanto, pastor, de ese Dios del que tú hablas. Déjame decirte una cosa. Job, que era un hombre íntegro y un hombre próspero, el Señor, dice la palabra, que permitió que el enemigo tratara con Job y lo derribara. Y Job perdió su salud, perdió su familia, perdió todos sus bienes. ¿Sabes? Era una situación muy difícil la de Job. Muy difícil. Y Job entró en un estado de angustia y de dolor tremendo. Su esposa, que era la única que quedó, finalmente lo abandonó. Y sus amigos lo acusaron. Y se estaba literalmente pudriendo. Todo lo que tenía lo perdió y no tenía nadie. Era un asunto entre Job, que era un hombre íntegro, y el Señor. Quedaban solamente Job y el Señor. Y todos hemos leído a Job. Y nos encantan los asuntos y las intervenciones de Job con el Señor y del Señor con Job. Pero en el capítulo 42, Job se convence Job de que lo que ha sido su persona, a pesar de que en un tiempo consiguió tantas riquezas y que tenía una familia extraordinaria y que era un hombre que estaba muy saludable, Job se convence que él necesita arrepentirse de quien él había sido hasta entonces. Y dice la palabra en el capítulo 42 que Job se arrepintió de sí mismo, de quien él era. Y dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, porque escucha bien, de oídas, Señor, te había oído. Aleluya. Y Job no tenía un centavo cuando dijo eso.
Job todavía no tenía su familia, su nueva familia cuando dijo eso. Job todavía estaba en el proceso de sanidad física cuando dijo eso. Dijo, aleluya. De oídas te había oído. Me arrepiento de lo que yo he sido. Me arrepiento de mi pensamiento, Señor. Perdóname. Me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y nosotros hemos visto la majestuosidad de Dios, la mano de Dios. Hemos visto el favor de Dios. Hemos visto su bendición. Hemos sentido su Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos arrepentirnos como Job lo hizo. Necesitamos decir, como dijo Pablo, Señor, ¿y ahora qué haremos? Necesitamos decir, como dijeron estas personas en la primera reunión de la iglesia, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Cuando todo se componga y todo vuelva a la normalidad, ¿volveremos a lo mismo? ¿Con el mismo pensamiento? ¿Insultando a los demás? ¿Murmurando al otro? ¿No predicando la buena palabra? ¿No modelando el reino? ¿Volveremos a lo mismo o seremos diferentes? ¿Seremos más humildes? ¿O todavía estaría nuestra mente oscilando entre la prosperidad y las cosas que nos convienen, viajes y cosas así? ¿O seríamos más humildes y sencillos? ¿O habríamos aprendido a vivir con menos? ¿O habríamos aprendido a saber que dependemos de Dios y no de nuestros trabajos y no de lo que teníamos, sino de Dios? Dice la palabra que la mano de Dios hasta hoy no se ha cortado y Él anhela que todos sus hijos procedan al arrepentimiento. El asunto es que no le puedes comprar pastillas para rebajar a una persona que esté obesa. ¿Sabes? Para hablar de arrepentimiento, nosotros habríamos tenido que arrepentirnos primero. Tendríamos que ser renovados primero porque nosotros vamos a ser el catálogo del reino de Dios para los demás. La oferta de Dios, la vitrina de Dios seríamos nosotros para los demás. Y cuando te vean hablar, como hablaba Pedro, que ya no era aquel que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano. Cuando te escuchen hablar con sencillez, con humildad, cuando te escuchen hablar con tenacidad, cuando escuchen que tu verbo es diferente, que tu corazón es diferente, que tu interior es diferente, que tu palabra es diferente, cuando te escuchen actuar así, cuando vean tus manos abiertas, aleluya, la gente vendrá al Señor, la gente vendrá a la iglesia. Cuando vean que tú eres una persona dispuesta, que das, que te abres, que te entregas a los demás, entonces la gente vendrá. Cuando aprendas a amar al prójimo como a ti mismo, la gente vendrá al reino de Dios. Cuando aprendas a tratar a los demás como tú quieres ser tratado, la gente vendrá, correrá a los pies de Dios. Cuando dejes los asuntos que antes hacía, que provocaban un estancamiento en la gente para llegar a la iglesia, la gente correrá porque la gente está sedienta, esperando que tú seas la vitrina de Dios, el soldado, la mujer de Dios, que tú seas el sacerdote de Dios, que tú seas el ejecutivo de Dios aquí en la tierra. Y lo vamos a hacer, iglesia. Estamos preparados. Yo creo que hemos sido renovados. No creo que nadie se haya quedado con la vieja mentalidad. Somos diferentes absolutamente. Y vamos a hablar de arrepentimiento y de cosas buenas y de cosas celestiales. Vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar del reino, vamos a hablar de lo que Dios quiere que hablemos en este año. ¿Te acuerdas? El Señor dijo, mi boca hablará y ustedes me escucharán. Recuerda muy bien, año 2020 proféticamente es el año de la boca de Dios. Lo que Él diga, eso haremos. No vamos a hacer otra cosa. Lo que el Señor diga, iglesia, eso haremos. Predicar la buena palabra, pero primero predicarla con el ejemplo. Tendríamos que estar limpios para hablar de pureza. Tendríamos que dar para esperar recibir. Tendríamos que entregarnos para esperar, sin esperar nada a cambio. Aleluya. Y esa fue la primera iglesia. Escucha bien. El libro de San Lucas, en el capítulo 3, también Juan el Bautista habló de arrepentimiento. Y dice en el capítulo 3, en el verso 10, que la gente le preguntaba a él, ¿y entonces qué haremos? Cuando Juan el Bautista caminaba por el desierto predicando a aquel que habría de venir detrás de él, la gente lo escuchaba con atención, pero no sabía qué hacer.
Y la gente era confrontada con aquella palabra explosiva de aquel hombre que caminaba en el desierto. La voz que anunciaba al Señor en el desierto. La voz de la esperanza que anunciaba que le abría el camino a aquel que habría de venir, que estaba a punto de llegar. Y la gente, dice el verso 10 del capítulo 3 del libro de San Lucas, le preguntaba a Juan el Bautista, ¿y entonces qué haremos? Y Juan el Bautista le respondió, entonces vas a hacer esto, dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Escucha bien. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Tenemos que dar. No solamente esperar, tenemos que dar. Y después dice, para ser bautizados. Y le dijeron los maestros, ¿qué haremos? Porque los maestros que estaban supuestos a enseñar tampoco sabían. Era algo increíble que estaba pasando en aquellas tierras. Los maestros estaban desubicados y perdidos. No solamente la gente común, los maestros. Yo me imagino los maestros eran aquellos que tenían capacidad para enseñar. Y eran personas muy preparadas como hoy también. Los maestros, los rabinos de la palabra, le dijeron, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que te está ordenado. Aleluya. Entonces los publicanos dijeron esto. Los publicanos le preguntaron a él, ¿qué haremos, maestro? ¿Qué haremos, maestro? Y él dijo, no, dijo él, entonces, aleluya, gloria a Dios, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y dice la palabra en el capítulo, en el verso 14, que también le preguntaron unos soldados, ¿y nosotros qué haremos? Es decir, ni sabían los soldados, ni sabían los publicanos, ni sabía la gente común. Y hoy, mi amada iglesia, déjame decirte que la gente te va a preguntar a ti y a mí, y entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a trabajar lo nuevo? ¿Cómo se va a manejar la iglesia de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a presentar a Cristo? ¿Lo vamos a presentar con un martillo? ¿O lo vamos a presentar en amor? Acuérdense que Pedro ya no tenía la espada cuando predicó la primera vez. Se convirtieron unos 3,000 y después en una segunda vez 5,000. Ya no era el Pedro de la espada, sino un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro lleno de amor, un Pedro lleno un Pedro lleno en su interior de un interés por las almas. ¿Sabes, iglesia? Si queremos ganar almas, vamos a tener que ganárnoslas en amor. Y te digo esto, si queremos preservar a lo que ya tenemos, vamos a tener que trabajar en amor. Vamos a tener que abrirnos los botones de nuestras camisas y nuestras blusas y que ellos literalmente puedan ver nuestro corazón sensible, que ama, que respeta a la gente tal como es, que predica del arrepentimiento, mas no juzgamos, que predicamos la buena palabra de verdad con nuestro ejemplo, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que la iglesia brilla todavía, que la iglesia no está muerta ni jamás se morirá, que Dios está esperando que su novia sea una novia íntegra, limpia, con vestiduras blancas y bien planchadas. El Señor está en la esquina y Él está esperando que su iglesia sea renovada, que la mentalidad de la iglesia sea renovada. No nos corresponde a nosotros ponernos tristes o no por la cantidad de gente que se van a perder. La palabra siempre habla de un remanente. No creas tú que el mundo entero va a venir a los pies del Señor. Va a venir una parte del mundo. Una parte del mundo será arrepentida, habrá procedido a arrepentirse y a bautizarse. Los otros habrían escuchado al Señor, mas no se arrepentirán. Mas tú y yo hagamos lo propio, iglesia. Termino con esto. Que el Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos ahí donde estás, que el Espíritu Santo de Dios llene tu corazón. Y yo sé que jamás seremos igual, hemos sido renovados completamente. Y si tú crees esta palabra, di conmigo ahí, amén. Hemos sido renovados completamente. Aleluya. Y el Señor solo quiere que nosotros
esas cosas nuevas las pongamos en práctica al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, al servicio de la gente. Nosotros somos servidores del reino de Dios, líderes, hombres y mujeres. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra líder? El que sirve. Si tú eres un líder, tú sirves. Y el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Yo te bendigo, iglesia. Si tú has escuchado estas palabras, tú que me escuchas alrededor del mundo, desde Australia hasta Pedernales, desde Puerto Rico hasta los confines de la tierra, hasta Arabia, tú que me escuchas ahí, si tú has creído ese Jesucristo al que yo he predicado en este tiempo, di conmigo estas palabras. Padre de la gloria, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que he trabajado mal mi vida. Yo me he equivocado tantas veces, pero ya estoy cansado y necesito un cambio. Señor, he escuchado de ti y yo creo que tú puedes hacer ese cambio en mi vida. Acéptame en tu reino y borra mis pecados, Señor. Y hazme un hombre o una mujer nueva, llena de ti, llena de tu Espíritu Santo. Acéptame, Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una nueva persona y quiero servirte a ti desde ahora para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con toda fe, con toda entereza, yo te invito a que localice rápido una iglesia donde se predique la palabra de Dios más cerca de tu casa. Si estás en el North Shore de Boston, por favor, aquí están los teléfonos. Llámanos, queremos saber de ti, queremos saber cómo Dios ha cambiado tu vida, queremos saber cómo tú puedes comenzar esa relación con el Señor. Dios te bendiga mucho y he predicado la palabra de Dios, bendiciendo a nuestra iglesia, Adonai, y bendiciendo a nuestras madres otra vez en el nombre de Jesús. Así que quiero también pedirte una cosa. Si has escuchado la palabra y eres de la iglesia, o aunque no seas, quieres ayudar a sustentar la iglesia, el templo que sigue abierto a pesar de que ya casi regresamos, por favor te invito a que diezmes u ofrendes. Haz una ofrenda al Señor. El Señor se va a regocijar contigo si tú le ofrendas a Él, y su palabra está llena de bendiciones para ti. Dice la palabra que si le das a la iglesia, Él te devuelve esa bendición en gran manera, en bendiciones para tus hijos, para tu casa. Así que lo puedes hacer a través de nuestro Cash App o a través de nuestra página, nuestro portal de internet, adonayma.com. Solamente entra allí, adonayma.com, Adonai con I latina, o puedes ir al Cash App nuestro y hacer tu ofrenda. Tu donación será muy apreciada y yo voy a orar por ti. Padre, gracias te damos por aquellos corazones que diezman y ofrendan, Señor, alrededor del mundo. Bendícelos, Señor. Tú sabes su situación, mas yo no sé. Y yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo, mi Dios de la gloria, aleluya, que aquellos corazones que te han aceptado o aquellos corazones que están dispuestos a ofrendarte a ti, Señor, serán levantados y cambiados de su condición. Irán de menos a más, de mejor a mayor. Aleluya, gloria a Dios. Y que tú quitarás el enemigo de sus manos, que lo devora y los acaba. Yo bendigo tu ofrenda, yo bendigo tus finanzas, yo bendigo tu familia, yo bendigo tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia preciosa. Y ahora te invito, por favor, yo sé que está todo cerrado los restaurantes, pero ¿qué te parece si tú de repente, si tú no vives con tu mamá, hazle una llamada, pon a tus hijos a hablar con ella, bendice a tu madre, mándale una buena ofrenda, planifica una cena con ella bien pronto, prepárale su regalo y llévaselo a la puerta, dile cuánto la amas y dile cuánto el Señor nos ama. Y a ustedes, madres que están en la casa, madres de Adonai, las bendigo en el nombre de Jesús y le prometemos como equipo pastoral de acá que le vamos a hacer su agasajo cuando ya estemos todos presencialmente en el templo. Así que Dios te bendiga, madre, que tengan un feliz y hermoso día, un feliz resto del día y sean bendecidos, y los espero entonces el martes en nuestra clase del Instituto Bíblico. Dios te bendiga, iglesia, que la paz de Dios sea contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Este es tu pastor y servidor Wimpis Fernández. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.